¿Recuerdas las coletas altas, las chamarras de cuero y ese coro pegajoso de Summer Nights que se te queda en la cabeza todo el día? Seguro también intentaste imitar el peinado de algún personaje o cantaste a todo pulmón en el coche. Pero lo que pocos saben es que, tras esa fachada de verano eterno y amor adolescente, el rodaje de esta comedia musical fue una montaña rusa de accidentes, tensiones y momentos que nadie hubiera imaginado ver en un set tan colorido. Un actor terminó en una camilla después de desplomarse frente a las cámaras. Otro cargó con una lesión que marcaría el resto de su vida. Y la protagonista tuvo que ser literalmente enfundada a mano en su vestuario, día tras día. Esto no son datos curiosos de enciclopedia, son las historias crudas, caóticas y hasta conmovedoras que se escondían detrás de la sonrisa perfecta de la pantalla. 1. Antes de que el protagonista definitivo apareciera con su chamarra engrasada caminando por los pasillos del instituto, los productores habían puesto sus ojos en otro actor, uno que ya era ídolo juvenil gracias a una sitcom de gran éxito. Ese actor rechazó el papel porque temía quedar atrapado para siempre en un solo tipo de personaje. Años después admitió con humor amargo que fue una decisión tomada con miedo y no con visión. Mientras él se quedaba con su elección más segura, el actor que sí aceptó terminaría despegando su carrera a una velocidad que nadie anticipaba, sobre todo después del enorme éxito de otra película suya estrenada ese mismo año, que convenció a los productores de que habían encontrado a su estrella perfecta. 2. Cuesta imaginar la película sin su actriz principal, pero ella estuvo a nada de rechazar el papel. Tenía casi 30 años y sentía que ya no encajaba en el papel de una adolescente de secundaria, especialmente al lado de un coprotagonista visiblemente más joven en pantalla. Su inseguridad no era nueva. Un proyecto musical anterior había sido un fracaso que casi frena su carrera antes de despegar, y ese golpe la dejó con miedo a equivocarse de nuevo. El productor no se dio por vencido y la insistencia llegó a tal punto que el propio protagonista viajó personalmente para convencerla cara a cara. Ella aceptó hacer una prueba, pero puso una condición. Tendría el poder de aprobar o rechazar el material grabado. Para disimular la diferencia de edad, el equipo técnico usó iluminación especial y ángulos cuidadosamente pensados, y el guión se ajustó para que su personaje tuviera un origen extranjero, aprovechando su acento natural en lugar de forzarla a fingir uno distinto. La apuesta funcionó. Ese papel terminaría convirtiéndola en un ícono instantáneo y en una superestrella internacional. 3. Sucedió durante una de las escenas más enérgicas del filme, en plena secuencia musical junto al auto customizado. El actor que interpretaba al amigo rudo y bromista del protagonista, bailaba sobre el capó del vehículo cuando perdió el equilibrio y cayó con fuerza. En el momento pareció un simple tropiezo. Se levantó, se rió y siguió grabando como si nada. Pero el dolor de espalda nunca se fue del todo. Los médicos le recetaron calmantes fuertes, sin saber que estaban sembrando la semilla de una dependencia que lo perseguiría durante décadas. Él mismo confesó después que no se dio cuenta de cuándo cruzó la línea entre aliviar el dolor y depender de la sustancia. Con los años enfrentó adicción, depresión y varias recaídas públicas, incluyendo su participación en un programa de televisión sobre rehabilitación de celebridades que mostró al público lo frágil que se había vuelto. Falleció en 2011 por complicaciones de una neumonía, agravada por años de abuso de sustancias. Sus compañeros de reparto lo recordaron como alguien de gran corazón que cargó un dolor enorme sin que casi nadie lo notara. 4. Esta parte suena a leyenda urbana, pero es completamente real. Al ícono del rock más famoso de la historia se le ofreció originalmente un papel especial, el de un cantante seductor que aparece en una secuencia musical dentro de una tienda. Rechazó la oferta, tal vez porque el papel le pareció demasiado breve, tal vez por otros motivos personales que nunca explicó. El personaje terminó en manos de otro cantante de la época, pero aquí viene el detalle escalofriante. El mismo día en que se filmaba la escena donde un personaje femenino canta sobre su fascinación por dicho ícono musical, se confirmó públicamente la noticia de su muerte. El director recordó que el ambiente en el set cambió por completo, como si el aire se hubiera vuelto pesado de golpe. Estaban filmando una broma cariñosa sobre una figura que, en ese instante, el mundo entero lloraba. La escena se mantuvo intacta en el montaje final, transformándose sin querer en un homenaje involuntario. 5. La transformación final de la protagonista, cuando cambia su imagen dulce por una versión más atrevida en cuero negro, se volvió una de las escenas de cambio de vestuario más recordadas del cine. Pero pocos saben que casi no llega a filmarse por culpa de una prenda terca. Los pantalones ajustadísimos que usó eran piezas auténticas de décadas pasadas,
encontradas por casualidad en una bodega de vestuario del estudio. El problema: el cierre estaba completamente inservible y el material era tan delicado que cualquier intento de repararlo lo hubiera destruido. La solución fue tan incómoda como ingeniosa. Cada mañana, antes de rodar, el equipo de vestuario literalmente cosía a la actriz dentro del pantalón con hilo y aguja. Eso significaba que no podía comer con normalidad, tomar mucha agua, ni mucho menos ir al baño durante horas. Al final del día, le abrían las costuras con cuidado quirúrgico para no arruinar la prenda. Como si fuera poco, esas escenas se grabaron durante una ola de calor brutal, con el termómetro rozando los 37 grados. Ella misma bromeó después diciendo que el pantalón estaba tan apretado que ni sentarse podía, pero que esa incomodidad terminó siendo, literalmente, el traje de su consagración como estrella. 6. La actriz que interpretaba a la compañera más apasionada y segura de sí misma del grupo protagonista, transmitía pura energía en cada escena. Nadie en la audiencia hubiera adivinado lo que ocurría fuera de cámara. Durante la secuencia de la carrera de autos nocturna, mientras agitaba la bandera de largada, ella escondía un problema de salud grave, un embarazo ectópico que le provocaba un dolor abdominal insoportable. Se apoyaba discretamente en los vehículos entre toma y toma, solo para mantenerse en pie. El equipo técnico recordó su fuerza de voluntad silenciosa, cómo se negaba a detener la grabación pese a estar visiblemente débil. Pero en cuanto las cámaras rodaban, se transformaba. Sonrisa firme, cabello ondeando, bandera en alto, como si nada pasara. En cuanto el director gritó «corte» por última vez, fue trasladada de urgencia al hospital, donde tuvo que ser operada esa misma noche. Los médicos confirmaron después que había estado a punto de colapsar en pleno set. 7. Todos recuerdan el desenlace feliz, con la pareja protagonista volando literalmente en un auto convertible, mientras suena la canción final. Pero el final original era radicalmente distinto, y para ser honestos, bastante perturbador. En los primeros borradores del guión, la historia no cerraba con una feria ni con un beso. Terminaba con la separación definitiva de los protagonistas. Algunas versiones incluso sugerían que la transformación de la protagonista nunca fue real, sino solo una fantasía imaginada. Una de las ideas más extremas la mostraba flotando hacia el cielo, insinuando que había muerto. Sí, leíste bien, muerta. Cuando se probó ese final ante una audiencia de prueba, la reacción fue de puro horror. Un ejecutivo del estudio llegó a decir que si mantenían ese cierre, el público los correría del cine a gritos. El equipo reescribió todo de urgencia, apostando por el auto volador y la canción alegre que hoy todos conocemos. Esa decisión de último momento le dio a la película su cierre de cuento de hadas que tanto amamos. 8. Filmar esta película no solo fue agotador, en más de una ocasión fue directamente peligroso. La icónica escena del baile escolar puede lucir divertida en pantalla, pero detrás de cámaras fue un infierno literal. Se grabó en un gimnasio real de secundaria en pleno verano, con puertas y ventanas selladas por temas de sonido y sin ningún tipo de ventilación. La temperatura interior llegó a superar los 46 grados centígrados. Varios extras se desmayaron por el calor, y el actor que interpretaba a uno de los estudiantes terminó hospitalizado por un golpe de calor severo. Aún así, el rodaje no se detuvo. Siguieron grabando sudorosos, deshidratados y al límite de sus fuerzas. Y el elenco no fue el único que sufrió. El propio director vivió su propio calvario justo antes de filmar en la escena del restaurante nocturno. Caminó descalzo por un río cercano mientras buscaba locaciones y se cortó el pie. Al día siguiente amaneció con fiebre alta por una infección que se complicó rápidamente. Uno de los actores, ya inmerso en ciertas prácticas espirituales alternativas, intentó ayudarlo con técnicas de sanación no convencionales, pero lo que realmente lo salvó fueron los antibióticos recetados a tiempo. Pese a todo, el director no faltó ni un solo día al rodaje. 9. El productor detrás de la película tuvo ocurrencias de casting tan atrevidas que hoy parecen inventadas. En algún momento consideró seriamente que un reconocido artista visual de vanguardia, famoso por su estilo provocador y su fama en el mundo del arte contemporáneo, interpretara al maestro de arte del instituto. Un ejecutivo del estudio frenó la idea de inmediato, dejando claro que no permitiría a esa figura tan polémica formar parte de una producción familiar. El productor tampoco se detuvo ahí. También intentó fichar a una figura reconocida del cine para adultos para interpretar al entrenador deportivo del colegio. Esa idea fue vetada casi al instante por el temor a un escándalo público, especialmente pensando en las audiencias más conservadoras. Al final, un comediante veterano y querido por el público se quedó con el papel. Resulta casi imposible imaginar cómo hubiera sido la película con ese elenco alternativo tan distinto al que todos conocemos. 10.
Lo que los fans no imaginaban en su momento era que, detrás del carisma arrollador del actor principal, había un dolor profundo. Meses antes de comenzar el rodaje, su pareja sentimental, también actriz, había fallecido de cáncer de mama. El golpe lo dejó completamente destrozado. Se habían enamorado durante el rodaje de un proyecto anterior donde ella interpretaba a su madre en la ficción. Él tenía apenas 23 años cuando ella murió. Sus allegados aseguran que se refugió por completo en este nuevo proyecto para escapar del dolor. El director recordó que había días en que el actor se quedaba absorto, en silencio, como si su mente estuviera en otro lugar completamente distinto. Pero en cuanto la cámara comenzaba a grabar, se transformaba por completo en su personaje. Ese contraste entre arrogancia juvenil y tristeza oculta podría explicar, en parte, por qué su actuación resultó tan magnética e inolvidable. Y ahí lo tienes. 10 secretos de rodaje que demuestran que detrás de los peinados brillantes y las canciones pegajosas, hubo mucho más caos del que imaginas. Desde una actriz literalmente cosida a su vestuario, hasta accidentes que cambiaron vidas para siempre, y un final que por poco arruina todo. Esta producción fue tan intensa detrás de cámaras como mágica en la pantalla. ¿Cuál de estas historias te dejó más sorprendido? ¿Te impactó más el accidente que desató una adicción de por vida, o el duelo silencioso que cargaba el protagonista mientras actuaba? Cuéntanos en los comentarios. Y si creciste viendo esta película una y otra vez, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con alguien que también sea fan de esta historia inolvidable.